Bueno, muy buen mediodía, mis queridos hermanos, un gran abrazo en Cristo. Damos gracias al Señor por su inmensa misericordia. Vamos a orar, vamos a entrar al capítulo 2, versículo del 1 al 4, pero vamos a dar algunos detalles del capítulo 1, versículo del 4 al 14, algunos del versículo 5 y algunos más. Dios, te damos gracias por tu gran amor en esta mañana, en este mediodía. Gracias por el sol que nos das, gracias por la vitalidad de nuestro cuerpo, las funciones vitales están en movimiento, podemos pensar, podemos sentir, podemos tener una relación con Dios a través de la obra de Cristo perfecta, completa, culminada. Que podamos comprender un poco más de las enseñanzas y lo que el autor a los hebreos le dice y cómo contrasta, Señor, en aquel tiempo donde de manera literal Israel fracasó en no llegar a la madurez y cómo podemos comprender estos versículos y aplicarlos a nuestras vidas hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, el capítulo 2 del libro de los Hebreos, a los Hebreos, empieza ya con el tema del autor de la salvación. El autor de la salvación sabemos que es Jesús. Del capítulo 2, versículo del 1 al 9 inclusive, y ya del 10 se desprende otra parte donde habla que el Hijo superior a los ángeles en su perfecta humanidad. Eso no vamos a tocar hoy. Vamos así significar la advertencia contra el extravío, esa palabra tan difícil que es interesante que todos los teólogos, cuando estudian la palabra en griego, en la raíz de griego, en la parte de la gramática, lo que significa la palabra también, dicen, bueno, la palabra parareo significa deslizarse, resbalarse, ¿no? Casi imperceptiblemente es como que la corriente lo va llevando, y todos saben esa palabra. Lo interesante es que se olvidan del contexto en el que el autor le está hablando a los hebreos y cómo contrasta realmente con lo que es el viejo pacto o Israel como nación bajo un pacto condicional por no alcanzar las bendiciones en el sentido de que estaban condicionadas al pacto con Moisés. Ellos, si realmente obedecían al Señor, Dios los bendecía. Si no obedecían, Dios no estaba obligado a bendecirlos, hablando de la tierra prometida, a Canaán. Ellos no llegaron a entrar al reposo, no llegaron a la madurez. ¿Por qué no llegaron? Bien, esa es la advertencia, el dejar de oír las palabras. Nosotros ya tenemos 2000 años que tenemos el escrito, tenemos las escrituras. Entonces, fíjense que las palabras dichas por los apóstoles y profetas no hay que tomarlas en poco. El Evangelio, el hecho de los apóstoles, ya está escrito. ¿Cuánto más hay que considerar? Si en aquel tiempo Dios habló a los padres por los profetas, y no solamente está hablando de los patriarcas de antes, Dios mandó en todo tiempo al pueblo de Israel siempre, y a través de distintas maneras y formas, Dios habló. Ahora prestemos atención, seamos más diligentes, mucha atención. La palabra es interesante, abundante, atención en esto, porque nos habló por hijo. Concentremos nuestra atención de manera que no nos deslicemos, no nos resbalemos. Y lo que está hablando no es de pérdida de salvación para nada. No entiendo por qué utilizan la palabra parareo, fluir al lado, y cuando llegan a leer estos primeros versículos del capítulo 2, dice, acá una persona puede perder la salvación. No está hablando de salvación, está hablando de la santificación, la conducta del servicio, y está contrastando justamente con Israel que no llegó a la madurez, no llegó al desarrollo. ¿Por qué? Primero por descuidar la palabra, pero empezaron a prestar atención a las cosas oídas. Cuando el autor de los Hebreos empieza el capítulo 2 de esta manera, por tanto es necesario que con más diligencia. Bien, eso es lo que vamos a detallar hoy. Pero veo que hay versículos que quedaron como difíciles. La otra vez en el capítulo 1. Cuando empezamos a hablar de los ángeles, versículo 4 dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Por qué? Porque los ángeles son creación de Dios, pero a ninguno de los ángeles dio el título, mi hijo eres tú, o yo te he engendrado hoy. Y ahí viene el versículo conflictivo para muchos. Dice, bueno, introduce el primogénito. El tema que yo te he engendrado, la palabra literalmente significa crear o dar a luz, no podemos usar crear o dar a luz en este contexto. En el contexto está hablando de rey, está hablando y toma el Salmo 110. Yo te he engendrado hoy, mi hijo eres tú, tiene que ver con rey. ¿Por qué? Porque Cristo se hizo carne. El Padre le dio toda potestad. El Padre le asignó un reino al Hijo, pero el rey fue rechazado y el reino no viene. ¿Cuándo se cumplirá conforme al Salmo? Cuando las naciones vivas, antes de su reino, que se instaure el reino justamente en la tierra,
¿sí? Y el rey sea y tenga la potestad de todas las cosas. Es obvio que tiene que ver con su segunda venida literal a la tierra, porque en la primera vino como siervo sufriente, ¿sí? Y en la segunda viene como el rey de gloria, porque en la primera fue rechazado. Entonces podemos considerar el primogénito cuando es introducido al mundo como el cumplimiento de la segunda venida del Señor literal a la tierra. Ahora, entendiendo esto, vemos que a los ángeles nunca los llamó mi hijo eres tú. Los ángeles son creación, el hijo superior. El hijo no es creado, sino que en ese sentido es engendrado, pero no de una emanación y una creación. No. El gran problema era que el autor de los Hebreos está haciendo fuerte énfasis a los destinatarios. Miren que muchas personas pensaban que aún Jesús era un ángel superior. Para nada. Él es el creador de todas las cosas, lo mismo que dice Colosenses. Todas las cosas fueron creadas por él, como citamos la otra vez. Y coloqué algunas palabras en griego para poder significar primogénito y demás. Porque alguno dice, bueno, primogénito es el primer hijo. No es el caso muchas veces. Está hablando de un honor y una gloria que en el caso de David, por ejemplo, no era el primogénito. En el caso de Efraín tampoco. Y así hay muchos casos en la Biblia. A ver si me aparece el slide. Bien, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, el versículo 5. ¿Qué ha engendrado Dios? Si ustedes leen el Salmo 2, se van a dar cuenta que según el contexto habla de poner un rey. Y engendrar aquí no significa literalmente dar vida a alguien, sino según el significado figurado indica constituir u ordenar. Ustedes leen Hechos 13:33, se van a dar cuenta, y Romanos 1:4 que lo tocamos acerca de la resurrección. Ese es el título, porque a través de la resurrección Dios otorgó eso a su Hijo. Desde antes estaba, por el anticipado consejo de Dios, lo que iba a suceder. Pero a través de la resurrección logró un nombre sobre todo nombre, porque la experiencia humana derrotó a la muerte en la cruz. Pero el postrer enemigo, como dice, será derrotado finalmente. Y eso tiene que ver con su segunda venida y después. No nos olvidemos que cuando Jesús viene en la segunda venida, después las naciones vivas, después lo que pasa con Israel y demás, ya empieza el estado eterno aún cuando se instaura en el milenio. Cuando empieza eso, ya empieza la eternidad. Por más que son 1000 años en la tierra, ya empieza lo que es el fin en adelante. Porque el Señor, cuando viene a reinar con vara de hierro. Y eso tiene que ver con la segunda venida. Ustedes leen el Salmo 2, versículos 2 y 3. La palabra engendrar literalmente es crear, dar a luz, pero en el contexto de Hebreos habla de iniciar el reinado de Jesús. ¿Cuándo empezó? Bien, yo acá le coloco lo que muchos piensan. Dice que empezó cuando murió, resucitó y ascendió a los cielos, que ella está reinando ahora. Eso no es así. Ahí, a propósito, lo estoy colocando de lo que creen. Eso no es así. Hay que siempre fijarse en el contexto de la palabra para dar un debido significado. Yo seré su padre y él será mi hijo. Si ustedes leen Samuel, la filiación, la parte filial entre el papá, entre David y Salomón, se van a dar cuenta que habla de lo mismo en cuanto a lo filial, padre e hijo. Cuando habla de que Jesús en la tierra decía el Padre es mayor que yo, habla en subordinación, no esencialmente, porque como Dios son uno. La referencia primaria es a Salomón en el contexto de Samuel, el hijo de David, pero tiene doble referencia en este pasaje, es en Jesucristo que se cumple la referencia secundaria en cuanto al contexto. En Lucas 1:33 muestra que solamente en Cristo mismo la parte referente al reino eterno de él. Acuérdense dos cosas, por eso es interesante la cristología y lo que es el reino, que es la escatología. Recuerden que Salomón era tipo de Cristo en este sentido, mi hijo eres tú, solamente en ese sentido. Nunca fueron dirigidas a ningún ángel de parte de Dios. Los ángeles pueden haber sido llamados los hijos de Dios, como sabemos, los hijos de Dios en Génesis 6:2. En Job también lo vemos, en forma colectiva, los ángeles de Dios. Pero nunca se usó el término hijo de Dios a ninguno de ellos. Adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Se acuerdan de Mateo después de la prueba? Mateo 4, y los ángeles le servían. ¿A quién? Al Hijo. Otra vez, como ya citó el autor en el versículo anterior, algún pasaje del viejo pacto, ahora cito otro. Cita otro, ¿no? Es importante esto para tener en cuenta. Quiero mostrar a través de, a ver si me sale ahí la advertencia. Bien, la de mi hijo eres tú ya está. Esta advertencia se expresa por medio de un verbo auristo,
voz pasiva subjuntiva de primera persona plural. Hay un elemento de contingencia causada por un agente ajeno no expresado. Quiere decir que puede suceder esto, hay una realidad. Puede suceder que las personas dejaron de oír o prestar atención, deslizándose a lo largo o de la verdad era una posibilidad real. Es posible también que la metáfora se dirige, el espacio, a los recipientes quienes permanecían en su lugar, mientras que la verdad seguía adelante. Esto puede ser una alusión a Proverbio 3:21, el Septuaginta, donde se usa el mismo verbo. Podría ser que el autor, es una probabilidad, que use también la misma expresión de apartarse de la ley o alejarse de la ley. En este sentido, que deja la verdad a un lado. Hay dos maneras de contemplar esta advertencia, porque sabemos que el autor le habla a cristianos, ya hemos hablado de hermanos y todo lo demás, como refiriéndose a los que habían creído. Por eso comparen con más diligencia, atendamos las cosas que hemos oído, que es todo lo del capítulo 1, pero no habían madurado. O como refiriéndose a los que habían creído y estaban en peligro de no tener su profesión o confesión de fe en Cristo. Presten atención a esto, que es un gran tema dentro del cristianismo hoy. Los que profesan fe y no viven tal la fe, no es que no sean cristianos, o los que confesaron a Cristo una vez o aceptaron el Evangelio de Salvación, pero en la santificación y en su conducta no están mostrando evidencia. Pero nosotros no tenemos que valerlo de esa manera para decir, estas personas se desligaron de Cristo. Estas personas ven como un barco que va a la deriva y se destruye. No está hablando de eso. Estaban tentados a volver al judaísmo, justamente, y no le iba a servir de nada, siendo que Cristo estaba ya en un oficio intercediendo en los cielos, siendo que Cristo es mayor. Todo el tema tiene que prestar atención diligentemente. ¿A qué? A las cosas oídas. Bien, en este punto ya tenemos dos cosas importantes. Quiero mostrarles del otro lado el significado. Cuando vamos a la advertencia contra el extravío, por ejemplo, por tanto, en vista de que ha hablado el Hijo, es infinitamente superior el Hijo de Dios. Es preciso que prestemos atención o con mayor atención a las cosas que hemos oído del capítulo 1. Y respecto a él, ¿por qué respecto a él? Los evangelios y Hechos de los Apóstoles. Porque fueron confirmadas, hermanos. ¿Cómo fueron confirmadas? Autenticadas, como dice 1 Corintios, si ustedes leen después, 12, habla de los dones y demás. Prodigios, señales, milagros, eso autenticaban que así el Cristo, cuando resucitó y dio poder, los apóstoles enviados de él, ¿sí? Como heraldos también a predicar, también atestiguó a través de milagros, prodigios y maravillas, que era para el primer siglo sobre todo. Cuando habla que recibiréis poder y mayores cosas harán, y todo eso que habla de extensión en cuanto al Evangelio. E iban a seguirles a ellos las señales, prodigios y maravillas porque autenticaban de que eran enviados de Cristo. Una vez cerrado el canon, esos prodigios, señales y maravillas, no sigue más a ninguna persona de esa manera. Entonces, entendiendo lo sobrenatural dentro del contexto, que el canon estaba todavía por cerrarse, ¿sí? Hablamos de Hebreos, que está dentro del 64 al 67, posiblemente 67 al 69 también dicen otros. Ahora, ¿por qué la advertencia? ¿Por qué encima la primera advertencia empieza por descuidar la palabra de Dios? Diligencia, atención. ¿Cuánto más habrá que creer en el Señor de la gloria? Sí, Él es superior en su ministerio a los profetas, es superior a los profetas en su obra. Es superior a los ángeles porque no fue creado, sino que Él es el creador. ¿Cuánto más tenemos que prestar atención? Si la palabra dicha, acuérdense que Deuteronomio nos habla bien de que la ley había sido dada por medio de los ángeles, y ellos lo tenían bien claro, según lo que dice Gálatas también. Entonces, Él es superior a los ángeles, Él no es creado. Entonces, ¿cuánto más debemos que escuchar al Hijo? Si las admoniciones, las advertencias y aún el juicio que fue dado muchas veces, Dios había dado a los ángeles que hagan ciertas actividades y recibieron su justa retribución, ¿piensan que nosotros escaparemos de una disciplina que Dios nos pueda disciplinar como hijos? Estando en la gracia, ¿pensamos que tenemos licencia para pecar? De ninguna manera. El versículo ya del 2 al 4 va a hablar por qué de la advertencia. En el versículo 1 habla de la advertencia, del 2 al 4 habla del por qué de la advertencia. El escritor empieza ahora comenzando de lo menor a lo mayor. Si el juicio cayó sobre los que transgredieron la ley estipulada, la ley de Moisés justamente, acuérdense que la elección de Israel es antes.
es en el pacto de Abraham y es incondicional. Pero cuando Israel entra, cuando Dios le da el pacto en Sinaí y en el Éxodo 24 lo ratifica con sangre, empieza a correr o tomar vigor lo que es la ley condicional, el pacto condicional. Cuando dijo el pueblo de Israel, esto haremos, en Éxodo 19, ustedes tienen que leer de Éxodo 19, del 5 al 8. Esto es muy importante para no mezclar el pacto con Abraham, que Israel es una nación elegida por Dios, con el pacto condicional bajo la tierra ya, a la cual tenían que llegar a la tierra prometida. Después de salir de Egipto, ellos tenían leyes, las cuales Dios hace al pueblo de Israel y no a las naciones, a Israel. Y las naciones siempre se nombran cuando es algo conjuntural o tiene que ver con el pueblo de Israel como nación. De hecho, ustedes van a ver a Rahab la ramera, van a ver a una Jetro que no era de Israel, pero creyeron en el Dios de Israel. Eso es muy interesante. El escritor va a hablar de lo, como dije recién, de lo menor a lo mayor, y habla de que si el juicio cayó sobre lo que transgredieron las leyes estipulada por los ángeles o por medio de los ángeles, cuánto más comprometido, digamos, será el estado de los que rechazan la palabra de Dios, de los que descuidan la palabra de Dios, porque ahora nos habló por hijo. No solamente Jesús es el mensajero, sino que es el mensaje. Y me animo a decir esto. Decimos que en otro tiempo Dios, habiendo hablado, no solamente la ley natural o por la conciencia, la escritura en el viejo pacto, sino que ahora nos habló por hijo. Nunca dejó dejó de hablar o que no habló, sino que la Biblia da por aludido que Él existe y Dios habló. Habiendo hablado, ahora habló por hijo, la revelación final. ¿Cuál sería el tema acá? Ver que no es Jesús alguien que habla de parte de Dios, no, es Dios hablando por hijo, la revelación final. Eso realmente me voló la cabeza cuando una y otra vez voy al pasaje. No solamente que Él es el mensaje final, sino que Dios, habiendo hablado, ahora habló por hijo. Dios el Padre colocó al Hijo como revelación final. Qué precioso poder comprender esto. Ahora, ¿cómo escaparemos nosotros de una salvación tan grande si la descuidamos? Está hablando de una disciplina y no una pérdida de salvación. Está hablando de un barco que no tiene las amarras, que es lo que sujeta al barco. Puede tener el ancla, pero no las amarras bien al puerto. Entonces, al no tener bien sujetas las amarras, está flotando de un lado al otro, ¿sí? Y no está sirviendo para lo que fue establecido, tanto para sacar cosas o para cargar cosas, porque está muy lejos. Está muy lejos de donde puede ser un anclaje seguro. Es importante la parte náutica y las palabras que se utilizan a esto. No podemos olvidar el contexto que está hablando Cristiano. No podemos olvidar el contexto que está hablando de un tema de conducta y de algo que ya existe, la salvación. No podemos decir que son personas que se destruyen y pierden la salvación, como muchos han significado. Eso es una mentira, eso no dice la palabra del Señor. En todo el contexto vemos que eran cristianos, que lo que le estaba perjudicando es el descuidar la palabra como la primera advertencia. Y le está exhortando y llamando la atención. No nos deslicemos, porque podemos correr el riesgo que la verdad pasa por delante de nosotros y nosotros quedamos allá atrás. No olvidemos las verdades del Señor. Descuidar la palabra es el indicio primero por el cual las personas empiezan a deslizarse. Entendiendo todo esto, la salvación tan grande que fue proclamada en primer lugar por Cristo mismo, ¿sí? Luego por los discípulos que lo confirmaron, en Efesios también lo dice, y luego por los discípulos a los cuales Él comisionó, todo ello atestiguados por señales, milagros y dones. 1 Corintios 12. Entonces, todo esto atestiguaba que ellos eran las personas enviadas de aquel que es superior a todos los ángeles, profetas y demás. Dos cosas que vemos en el libro de Hebreos. La preeminencia, ¿sí? Y la superioridad. La preeminencia porque tiene naturaleza divina, naturaleza humana, y la superioridad sobre todos y en todos. Así que muy interesante. El subtema es ¿por qué no llegó Israel a la madurez? La advertencia es contra el extravío, la advertencia está en el versículo 1. Por tanto, en vista de que ha hablado el Hijo infinitamente superior, es preciso que prestemos la mayor atención a las cosas que hemos oído de Él y respeto a Él. Respecto a Él, de Él en cuanto a la persona y respecto a Él en cuanto a su obra. Los evangelios nos hablan de la obra de Cristo, ¿sí? El sufrimiento, también la muerte y la resurrección en un aspecto. La doctrina
y la teología está montada sobre las epístolas paulinas, las epístolas de los apóstoles también, obvio, ¿sí? Y los hechos es justamente cuando empieza la iglesia naciente, en Hechos 2, cuando está el descenso del Espíritu Santo. Hechos de los apóstoles muy importante. Los creyentes hebreos creían a los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, ¿el porqué de la advertencia? Es que nosotros no podemos descuidar una salvación tan grande. Si Dios, habiendo hablado por los profetas a los padres y ellos desobedecieron y recibieron su justa disciplina, ¿cuánto más a nosotros no podemos escapar de una salvación tan grande? Primer punto importante, entonces. No podemos descuidar una salvación tan grande, ¿sí? Que nos fue dada. El descuidar la palabra de Dios es un detalle del cual el apóstol el autor a los hebreos lo va a indicar una y otra vez. Descuidar la palabra, desoír la palabra, todo tiene que ver con la palabra. El subtema es justamente llegar a la madurez. ¿Por qué no llegaron a la madurez? Por descuidar la palabra. Todos los contrastes que se marcan con Israel tienen que ver con que nosotros también podemos ser disciplinados si descuidamos la palabra. Las advertencias tienen que ver con un llamado de atención. Presten atención, sean diligentes, no descuiden esto. Los pasos hacia atrás, el versículo 6.1, ¿se acuerdan? Vamos adelante hacia la madurez. Israel rehusó llegar a la madurez. ¿Por qué? El reposo a la tierra prometida, las bendiciones a la tierra prometida, no la pérdida de la salvación. Israel fue elegido como nación antes en el pacto incondicional con Abraham. La iglesia es elegida en Cristo antes que nosotros hagamos ciertas cosas. Nosotros hacemos obras que Él preparó de antemano, pero si no hacemos distintas cosas que Él preparó de antemano, o lo que Él tiene para nosotros, perdemos las bendiciones y el reposo de la paz interior de disfrutar de esta vida abundante. Entonces, hay cuestiones muy importantes que tenemos que considerar. Primero, capítulo 2, versículo 1 al 4, atendamos a las cosas que hemos oído. Cristo es superior a los ángeles. Continúa lo que hablaba de la superioridad. Con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. La superioridad de Cristo nos hace estar más atentos a la palabra de Dios. No sea que nos deslicemos. Quiere decir que no nos alejemos de Él. No nos alejemos de la verdad. Cuando nos descuidamos y no estamos atentos a la palabra de Dios, empezamos a alejarnos de las cosas de Dios. Eso está en el capítulo 6, versículo 19, lo mismo. Por eso habla del ancla. El ancla, estar seguro, pero con las amarras bien atadas, con el propósito y la utilidad que tiene un barco o un buque. Cuando sueltan las amarras porque el barco zarpa. Pero el tema es cuando pone el ancla y queda atrás y las verdades pasan por delante o no se avanza. No se avanza hacia estar más cerca para el propósito de carga y descarga aún del barco o de un buque. Eso es interesante, tenemos un propósito dentro de lo que Dios establece como hijos del Señor. Llevar fruto, más fruto, mucho fruto, ser vidas abundantes en Él. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y yo ya entro al versículo 2. Yo marqué algo que es interesante, que ustedes lo pueden ver. Yo me corro un poquito, porque estoy usando también la parte visual, así se puede ver. Dice, por eso, es decir, en vista de lo dicho anteriormente, sigue el punto del capítulo 1. Hay una exhortación, una advertencia, en demostrar que Cristo trajo un mensaje superior a los ángeles. Las cosas que hemos oído, se refiere al Evangelio, eso lo cité hoy, predicada directamente por el Señor en la carne o por sus escogidos apóstoles, inspiradas las Escrituras, acuérdense, inspiradas las Escrituras, ya lo expliqué en la primera. Nos deslicemos, dice, versión Reina Valera, no sea que perdamos el rumbo, NBI, deslicemos. Viene del griego parareo, significa algo que se resbala. Literalmente quiere decir algo que flota. También tiene la connotación de fluir y por deducción pasar sin que se le dé debida atención. ¿Se dan cuenta? Entonces parareo no quiere decir con algo que se destruye, sino algo que fluye o que la corriente le lleva de un lado al otro, teniendo un ancla pero no estando con las amarras seguras. No está cumpliendo el propósito para lo que fue, o llegar al puerto seguro de una manera que estar sujeto y establecerse en ese lugar. Hechos 7.38, Hechos 7.53, Gálatas 3.19, habla de que los ángeles habían sido ordenados por Dios para entregar la ley a Moisés. Quiero explicar bien este punto para que no haya confusión.
Los ángeles no anunciaron nada verbalmente, ellos trabajaron detrás del telón. No comunicaron nada del Evangelio. Tal vez pronunciaron las palabras que Dios mandó y sirvieron de ministradores según capítulo 1, versículo 1 y el 14. Ministradores en provocar que los truenos, relámpagos, terremotos que acompañaron ese evento referido. En Deuteronomio 33, versículo 2, en Salmo 68, versículo 17, ustedes lo pueden encontrar. ¿Está bien? Eso es importante en cuanto a los ángeles. Si en el Antiguo Testamento hubo castigo por toda transgresión, ¿cuánto más hoy? No hay licencia para pecar. Ahora es importante que dice el versículo 3, nosotros, esa general, ¿no? Habla de justamente no descuidar. Significa pensar poco en algo, y Mateo 22:5 es interesante que habla de eso, pensar poco en algo. Aunque Mateo está refiriéndose a los judíos, ¿sí? Es interesante la palabra descuidar, no descuidar. Si pensamos poco del Evangelio, nos va a ir mal en ese sentido. El autor dice que el nuevo pacto es mejor, y por eso no hay que menospreciar. ¿Cómo descuidamos? Cuando no ponemos atención en lo que dice su mensaje. Es atestiguado, que dice bien, por. El Evangelio fue anunciado por Jesús, luego confirmado por los apóstoles, y finalmente Dios testificó en el Hijo la manifestación plena en realidad. La palabra martureo, testigo. Fue confirmado por los que oyeron, dice. El autor no se incluye como parte de ese grupo. Lucas capítulo 1, versículo 1-2. Tal vez se puede inferir que el escritor no era apóstol. Por eso tengo la duda de que pueda ser Lucas. Versículo 4. En el versículo 3 y en el 4, vemos el propósito divino de los milagros. Era más para confirmar la palabra predicada. Señales habla del intento de hechos milagrosos. Prodigio, asombro que causan personas que ven estas cosas. Milagros hablan más de su origen. Son celestiales, son de Dios. Eran temporales los milagros hechos por Cristo y sus apóstoles, y por los cristianos primitivos que recibieron de estos repartimientos del Espíritu Santo. Eran el testimonio de Dios dado para probar la autenticidad del mensaje predicado, Marcos 16:20. Aunque Marcos 16:20, del 9 al 20, se habla como una parte del pasaje espurio, ¿sí? Según MacArthur y otros predicadores también. De hecho, yo tengo el griego y está entre corchetes. No deberíamos sacarlo en el sentido de la Biblia, y sino colocar tal vez corchetes, ¿no? Pues no tenemos ninguno de los originales, son copias de copias, y hay algunos que sí agregan esa parte del pasaje de algunas copias que estaba del 9 al 20 y otros que no. Lo citamos. El escritor confirma que es imposible perder tu salvación. Pongan atención a lo que han escuchado, versículo del 1 al 4. Dios ha testificado, y ya no sigue testificando más en ese sentido. Fue tiempo pasado, acción completa. Con la muerte de los apóstoles terminó los milagros. El propósito de los milagros era más para confirmar. Descuidar de este mensaje de salvación es descuidar lo que se dice. Entonces, entendiendo esto, atendamos las cosas que hemos oído, ¿sí? No sea que nos deslicemos. Cristo es superior a los ángeles. Él continúa. No solamente es superior a los profetas en su ministerio, en su obra, sino que es superior a los ángeles. Entonces, prestemos atención a todo esto. Con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. La superioridad de Cristo nos hace estar más atentos a la palabra. La Biblia no dice que rechazamos la salvación, sino que la descuidamos. Podemos menospreciar la salvación. Hay muchos que han hecho la doble Nelson a este versículo. El tema de descuidar la salvación, han dicho que menospreciar es perderla o perecer en la salvación. No es eso, no es eso. Si descuidamos la salvación que tenemos por medio de Cristo, no vamos a escapar de la disciplina del Señor. Ese es el tema. Y cuando habla que no vamos a escapar de la disciplina del Señor, la referencia y la ilustración la tenemos literal en Israel, en el Viejo Pacto. La salvación puede significar nuestro testimonio, nuestro andar, nuestra conducta, ¿sí? Entonces, no significa que podamos descuidar la vida eterna y perderla, para nada. Vemos la aprobación de Dios sobre Jesús por medio de la manifestación de su poder. Los milagros siempre confirman el poder de Dios en una nueva época. Con Moisés, la época de la ley, Elías y Eliseo, más adelante, como los profetas, la época de los profetas, obviamente, Jesús y los apóstoles, la época de gracia, los dos testigos, la época de la segunda venida y el milenio, que tenemos los testigos. Entonces vemos que los milagros siempre confirman lo que es la manifestación del poder de Dios. Hasta acá hoy. No descuidemos una salvación tan grande. No solamente estemos anclados
en la persona del Hijo de Dios que es superior a todo, ¿sí? Sino en la superioridad sobre todas las cosas y en su obra que fue manifiesta en nuestras vidas. Dios le bendiga, hermanos. Un gran abrazo en Cristo.